Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Tomen parte del repaso semanal a la actualidad de nuestra iglesia local, que como cada 7 días realizamos con ustedes y para ustedes. En esta semana de visita ad limina de nuestros prelados, les invitamos a que se acerquen a esta entrega en la que les brindaremos solo algunos de los asuntos más relevantes de nuestra iglesia local. Hemos seleccionado algunos temas de actualidad que ya ustedes nos dirán si son de su interés. Comenzamos. El señor arzobispo pudo presidir el pasado domingo la misa en la Catedral Primada con motivo de San Ildefonso, patrón de la ciudad y protector de esta diócesis, a unas pocas horas de partir a la ciudad eterna. Don Francisco presentó al santo patrón como un hombre de inquebrantable coherencia, con una vida firmemente afianzada en Cristo, que defendió un cristianismo con corazón. El primado animó a los toledanos a imitar a San Ildefonso, que supo cimentar su vida en lo verdaderamente importante. Acompañado por el obispo auxiliar, los miembros del Cabildo Catedralicio, sacerdotes y autoridades civiles de la ciudad de Toledo, el señor arzobispo presidió este domingo la Santa Misa con motivo de la solemnidad de San Ildefonso. Celebramos con gozo inmenso esta solemnidad de San Ildefonso, patrono de la Archidiócesis de Toledo, patrono de Toledo, con un gozo inmenso de este gran pastor según el corazón de Cristo, con un saludo muy especial y con un afecto al señor obispo auxiliar, don Francisco César, que celebra por primera vez como obispo auxiliar esta fiesta tan entrañable de San Ildefonso. En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos también estuvo presente el obispo de la Comunión Anglicana en España, don Carlos López, quien mantuvo un encuentro con el prelado toledano tras la celebración de la Santa Misa en la sacristía de la Catedral Primada. En su homilía, el señor arzobispo, refiriéndose al patrón de Toledo, destacó que su vida estuvo marcada por su coherencia con el Evangelio. El primer gozo que tiene un pastor como San Ildefonso, lo dice el Evangelio de hoy, es que ha sido un hombre coherente con el Evangelio. Eso que tanto habla el Papa Francisco. La coherencia significa que tratamos de que nuestra vida sea verdaderamente iluminada por la palabra de Dios, iluminada por el Evangelio, que seamos pastores, la cual la gente pueda mirarse en nosotros, porque descubre también, sobre todo, a Jesús. Las palabras son arena, Cristo es la roca. Con estas palabras, don Francisco Cerro señaló que el cimiento de la vida de San Ildefonso era Cristo. San Ildefonso nos enseña en ese sentido a cimentar nuestra vida en Cristo. Esto es lo más precioso de nuestra vida. Cuando nuestra vida está cimentada, como dice el Evangelio, tendremos dificultades, conflictos, problemas. Donde no hay conflictos, donde no hay problemas. La vida es disponerse a vivir, es disponerse a sufrir. Pero también es verdad que no tiene nada que ver la vida con Cristo que sin Cristo. No tiene nada que ver las dificultades con el Señor que sin el Señor. No tiene nada que ver los problemas cuando los vivimos desde Jesús a cuando los vivimos con nuestras propias fuerzas. Tras la celebración de la Santa Misa, los obispos, sacerdotes y fieles se trasladaron en procesión a la Capilla de la Descensión, donde se venera la reliquia de San Ildefonso. El Cabildo de la Catedral ha emitido un comunicado con el que sale al paso de algunas informaciones que ponen en tela de juicio el estado de conservación de la ermita de San Eugenio, afectada por humedades. El templo del siglo XII se encuentra en una situación de evidente deterioro, por lo que desde el Cabildo aseguran que es un propósito prioritario afrontar su rehabilitación tan pronto como la situación económica lo permita. De hecho, estaba previsto atender esta urgencia tan pronto como acabara la restauración de la torre del templo. El Cabildo responde así a las informaciones aparecidas en un periódico local y de la que se han hecho eco varias cuentas en redes sociales por el deterioro de este BIC. En esta nota de prensa recuerdan que en 2019 se iniciaron los estudios previos de las obras para reparar los daños que se aprecian en los muros externos producidos por filtraciones de humedades y posibles actos vandálicos. Estaba previsto que comenzaran al finalizar las obras de la torre de la catedral, cuyo coste, financiado exclusivamente por el templo,
ha superado el 1.000.000 de euros. Pero la pandemia retrasó los plazos. El estado de alarma y la situación sanitaria obligó a cerrar la visita cultural al Templo Primado y en estos 2 años se han visto muy mermados sus ingresos. En este tiempo, el Cabildo recuerda que la prioridad ha sido mantener los puestos de trabajo de los empleados de la catedral y afrontar varias obras de urgencia en el templo como consecuencia de los temporales de lluvia y nieve. El Cabildo afirma en esta nota que la rehabilitación de la ermita de San Eugenio es un propósito prioritario en cuanto a la situación económica lo permita y se muestra dispuesto a considerar la colaboración de entidades públicas y privadas para acometer las obras. Cáritas podrá instalar 3 nuevos contenedores de ropa usada en los barrios en los que existe más demanda. Con estos son ya 27 los que están repartidos por toda la ciudad. El programa de recogida de ropa usada de Cáritas Diocesana, que solo el año pasado recogió más de 300 toneladas de género, ayuda a cuidar el medio ambiente, facilita prendas a quien las necesite a través de las parroquias y crea empleo, ya que la recogida y clasificación genera 18 puestos de trabajo para personas en exclusión social. Casi 2 años después de la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toledo, Cáritas Diocesana hace balance de este programa de recogida de ropa usada por el que consiguieron el pasado año 301 toneladas de residuo textil, un 17% más que en el año 2020. Se hace balance de estos 3 años de la recogida de ropa usada en los 24 contenedores que hay en la ciudad de Toledo, una de las ciudades de España que mejor comportamiento ha tenido en la recogida de residuos textil, adelantándose a la normativa que en 2025 tendrán por obligatoria los ayuntamientos. Toledo se sitúa como una de las ciudades que más ropa usada reutiliza y esta red de contenedores se ha consolidado como un referente claro para los toledanos que quieren colaborar con Cáritas, respetando el medio ambiente. El Ayuntamiento de Toledo ya se ha adelantado porque la ropa se va a considerar como un residuo y por lo tanto los ayuntamientos están obligados por ley a recogerla, igual que se hace pues el plástico o el cartón, pues la ropa va a ser en 2025 igual. El valor añadido de este recurso es la labor social, puesto que de la gestión del residuo textil se encarga la única empresa de inserción laboral de la provincia de Toledo. Va destinada pues, a la labor social, la tienda de ropa Mudarré, que acaba de cumplir 1 año aquí en la ciudad de Toledo, y todo se destina pues, también pues, para la creación de empleo, a través de la empresa de inserción Inserta Toledo, que se creó a finales de 2018 y todo este tiempo ha hecho posible la creación de 18 puestos de trabajo, la mayoría de inserción social. La Legua, los alrededores del nuevo hospital de Toledo y la calle Marqués de Mendigorría son las ubicaciones donde podremos encontrar los 3 nuevos contenedores de ropa usada de Cáritas en la ciudad de Toledo. Cáritas Española y la Fundación Foessa presentaban la pasada semana un informe con casi 700 páginas que se puede llamar con razón la primera radiografía social completa de la crisis que ha provocado la pandemia. Esta investigación ha sido llevada a cabo por un equipo de más de 30 profesionales procedentes de más de 10 universidades y nos recuerda que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que están sufriendo hace meses una inestabilidad laboral grave. Mujer, joven e inmigrante es el perfil básico de la desigualdad en España, así lo constata una vez más el informe Foessa elaborado por Cáritas Española, un informe que también nos dice que las crisis hacen más vulnerables a los que ya lo eran y lejos de procurar oportunidades profundizan en las desigualdades, una dinámica apuntalada por la pandemia pero que se viene repitiendo desde hace décadas. Llevamos décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de pobreza y de exclusión social, que es una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Cada crisis aumenta la desigualdad. En España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social. 2 millones de ellas se han incorporado desde el año 2018. De esos 11 millones de personas, 6 millones están en una situación de exclusión social severa.
Ni los ERTEs, ni el incremento del salario mínimo interprofesional, ni otras medidas incluidas en el denominado escudo social han servido para revertir esta situación, ni siquiera el ingreso mínimo vital, que solo reciben 2 de cada 10 posibles beneficiarios. Ha supuesto un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social, pero de los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, tan solo ha llegado a 315.000 hogares, un 37%. Ante un escenario económico de creación de empleo, desde Cáritas insisten en que esos nuevos empleos nacen marcados por la precariedad. Son trabajadores pobres que asumen otros condicionantes como la brecha digital y tecnológica, que ha ido a más en este tiempo de pandemia, la incapacidad para acceder a una vivienda digna y que se ceban especialmente con los jóvenes. Hay 2.700.000 jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa. Es el segundo mazazo en poco tiempo. Es decir, porque estamos hablando de 2 crisis que han venido muy seguidas una de otra y que ha restado muchas oportunidades a los más jóvenes. Desde Cáritas Española alertan de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a consecuencia del COVID. El tan manido "saldremos mejores" no sale en la foto que refleja el informe FOESA. Es necesario avanzar y ampliar el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas para que protejan realmente a la ciudadanía y a las familias más desprotegidas. Debemos comprender que en nuestra sociedad el todo no puede sanar si una parte está enferma. Junto al informe, Cáritas Española aporta 9 propuestas para conseguir revertir las inercias provocadas por la pandemia, que tal y como ha pasado con otras crisis, nos conducen a la exclusión y el descarte para buscar la inclusión y el rescate social. Un nuevo sacerdote toledano ha sido promovido estas semanas atrás a la dignidad de vicario episcopal y no ha sido en nuestra archidiócesis, que tiene ya una nómina de vicarios bastante nutrida, sino en la Arquidiócesis de México. Poco antes de Navidad se hacía pública la designación del toledano Ángel Luis Lorente como nuevo vicario episcopal de laicos en el mundo. Ángel Lorente, que lleva 31 años como misionero en Cuba, Estados Unidos, Perú y México, recibió el nombramiento en la significativa Basílica de la Virgen de Guadalupe. 31 años como sacerdote al servicio del Evangelio en Cuba, Estados Unidos, Perú y México. Y en los 11 últimos ha llevado la buena nueva al ámbito político, empresarial y de los medios de comunicación, consciente de que ellos pueden provocar un cambio social. Una labor que no se ha visto interrumpida durante los meses más duros de la pandemia, sino que ha servido para hacer eficaz y canalizar la ayuda a sacerdotes y religiosas en México que vieron mermados sus recursos. El clero vive de los estipendios que recibe de misas. Al cerrarnos el gobierno, todas las iglesias, prácticamente a lo largo de un año, me vi en la necesidad de tomar la iniciativa, puesto que yo trabajaba en el mundo empresarial y laboral, de convocar a grandes empresas abastecedoras de alimentos, hacer todo un trabajo logístico para poder ayudar precisamente al mantenimiento de todos los sacerdotes y de todas las religiosas, monasterios, a lo largo de todo prácticamente el 2020. Anteriormente, el padre Ángel Luis Lorente se ha dedicado a crear una estructura que formase líderes con valores propios del humanismo cristiano, en cuya base está el derecho a la vida y la defensa de la familia. Por ello, el pasado 20 de diciembre era nombrado vicario episcopal en la Archidiócesis de México. Yo ya venía trabajando varios años en la Vicaría de Laicos en el mundo. Digamos que ahora asumo esta responsabilidad en nombre del obispo. La principal tarea que tenemos que asumir ahora es la visita pastoral que estamos realizando en la Ciudad de México. Nos va a cubrir todo este año que empieza ahora en enero. Yo regresando el día 5 empezamos la visita pastoral, el cardenal, 5 obispos y los 4 vicarios episcopales para toda la arquidiócesis. 15 son las comisiones que forman parte de esta vicaría episcopal. Una vicaría que está llamada a suscitar en todos los fieles laicos el ejercicio propio de su vocación y su misión, para que en sus diferentes realidades se edifiquen el reino de Dios con los valores del Evangelio.
Así lo expresaba el arzobispo de México, Carlos Aguiar, durante el nombramiento del padre Ángel Luis Lorente como vicario para laicos en el mundo el pasado mes de diciembre en la Basílica de Guadalupe, de México. Tal vez una de las iniciativas más sorprendentes que tienen que ver con la formación y tienen que ver con crecer en sensibilidad acerca de temas importantes de la vida cristiana es lo que han venido a llamar el Mes por la Mujer y de la Mujer, que organizan desde la parroquia San Juan de los Reyes. Una parroquia que ha vivido recientemente la visita pastoral del señor arzobispo, que regentan los padres franciscanos y que pues es una buena ocasión para acercarnos a una comunidad y a un servicio pastoral que además ha promovido esta iniciativa con un elenco muy potente de mujeres que a lo largo de un mes largo nos harán crecer en sensibilidad acerca de este tema. Para hablar de la comunidad, de los que están al servicio de ella y de esta iniciativa formativa, tenemos esta noche con nosotros al párroco de San Juan de los Reyes, que es Fray Víctor Manuel. Fray Víctor Manuel, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haber querido venir. A vosotros siempre. ¿No es la primera vez que estás aquí en Toledo, Fray Víctor Manuel? No, Toledo ha sido un destino recurrente en mi vida, además de un destino muy importante. Aquí estuve en el 95 un año, en el postulantado, que es el año que precede al noviciado, es el año de acercamiento, de mutuo conocimiento del candidato que conoce la comunidad en la que quiere insertarse y de la comunidad que conoce al candidato para ver si puede ser válido o no. Después estuve del 99 al 2003 terminando de estudiar la teología, que había hecho un año en nuestro Instituto Teológico de Murcia, y el resto de la carrera la estudié, tuve la suerte de poder cursarla en el seminario de Toledo, al que guardo una gratitud que roza lo infinito. Y la tercera etapa ahora, desde septiembre del 18, que me incorporé a la comunidad de San Juan de los Reyes, en esta ocasión como párroco. En una comunidad franciscana ¿diferencian siempre entre el párroco y el prior? ¿O usted es el párroco? Prior tienen los dominicos, nosotros tenemos guardián. Guardián. Sí, porque San Francisco tenía claro, por divina inspiración, cómo su carisma consistía en una fraternidad, en la igualdad de todos, dentro de la diversidad de cargos y oficios, pero la igualdad de todos porque todos vosotros sois hermanos. Una frase de Francisco que está tomada directamente de las palabras del Señor. Entonces nosotros, lo que en cualquier orden se puede llamar el superior, nosotros es el hermano guardián, el que guarda a los hermanos. Y San Francisco en los escritos nos presenta siempre el papel del que está puesto en el ministerio de la autoridad, nos lo presenta con tintes maternos. Debe guardar a los hermanos más y mejor de lo que una madre guarda a su hijo corporal. Usted es el párroco y hay otro que es el hermano guardián. En efecto. En este momento. ¿De dónde es usted, Víctor? De Madrid, del Puente Vallecas. Del Puente Vallecas. ¿Y cómo un joven del Puente Vallecas que se crió allí en los procelosos años 70 y comienzos de los 80, cómo llega a la familia franciscana, Víctor? Pues eso, pregúntaselo al Señor porque tiene caprichos que difícilmente son comprensibles. En el libro de la sabiduría se presenta la sabiduría con categorías personales, en lo que después se irá revelando como el Logos, la palabra, el Hijo de Dios. Se le presenta con tintes personales y dice: la sabiduría de Dios jugaba con la bola del mundo, los hijos de los hombres eran su delicia. Y yo a veces creo que el Señor nos toma como su pelotita y juega con nosotros con sumo cariño, con suma ternura, pero juega con nosotros. Y yo encantado de que juegue y de dejarle jugar, lógicamente. Entonces el Señor dijo: ¿dónde pongo a esta en la iglesia que no me la arme demasiado? Y de cuanto más cerca mejor, y buscó el sitio más contrario a mi forma de vivir para fundirme los plomos y dejarme claro aquello que decía San Pablo de te basta mi gracia. La fe se fortalece en la debilidad. ¿Tuvo que ver la abundante presencia franciscana en Puente Vallecas, en aquella zona, la presencia de franciscanos, algunas fundaciones? ¿Tuvo que ver con su conocimiento de la familia de San Francisco? No, en absoluto. En Vallecas siempre ha habido mucha presencia de frailes de la Tercera Orden Regular, de, por ejemplo, religiosas de un par de familias franciscanas, pero sobre todo de las misioneras de la Madre del Divino Pastor,
Mi hermana iba a un colegio de estas religiosas. Pero no, yo me formé en un colegio católico, estuve 11 años en un colegio católico que no tenía nada que ver con lo franciscano. Y después de acabar el ciclo formativo de secundaria, pues una vez que dejé el colegio y decayó la disciplina externa, pues decayó la interna, que no había existido nunca, y me alejé totalmente de la iglesia. No pisaba una iglesia más que para bodas, bautizos y comuniones. Lo que era de rigor, ¿no? Y vivía como un joven normal. Yo estudié dirección de marketing, me busqué mi trabajo, hice la mili. Yo todavía he hecho la mili. Hoy es un distintivo casi de honor. Sí, sí, sí. Y además marca un poco la generación. Sí, enseña, qué duda cabe, sí, a todos. Sí. A todos ese año enseña cosas importantes. Y mejoré de trabajo y en ese trabajo donde había mejorado, un trabajo con el que tenía que viajar bastante, en un viaje que hicimos a Murcia, íbamos una trabajadora social y yo que trabajábamos, yo llevaba las ortopedias de España, de la península y de las islas. Era una empresa de distribución de ayudas técnicas para discapacitados. Y yo era el responsable de las ortopedias del país. Y ella trabajaba con niños con parálisis cerebral. Íbamos juntos a Murcia, aunque íbamos a públicos distintos, sí, para amortizar costes. Y llegando a Cejín tuvimos un accidente de tráfico bastante serio. Ella no se llevó más que un golpe en la sien y fue bastante para que falleciera. Yo me quedé tirado en la carretera en coma con un fémur roto por fuera de la pierna, un pulmón fuera de sitio y otras lindezas. Estuve 15 días en Albacete ingresado porque no se me podía trasladar. En 2 días salí del coma. Tenía un coágulo cerebral importante, pero que evolucionó muy bien, gracias a Dios. Y yo fui consciente de mí mismo de nuevo unos 15 días después, ya en Asepello Coslada, que es donde empieza mi periplo vocacional. Y no sé si me estoy alargando. No, me parece muy interesante. El medio de la tele es totalmente desconocido para mí. Bueno, ¿qué es lo que más le llamó la atención? O sea, ¿qué es lo que le engancha al franciscanismo, al carisma de Francesco? Cuando le toca presentarlo a los jóvenes, Víctor Manuel, ¿qué es lo que presenta? A mí lo que más me sedujo desde un principio fue la acogida en la que mi proceso de sanación interior y exterior, la acogida que me brindaron los franciscanos seglares de San Francisco el Grande en Madrid. Y donde fue donde conocí por primera vez a los franciscanos, pero no a los frailes, conocí a los franciscanos seglares. Yo acudí allí todavía con muletas y con mucha prevención, sí, porque no sabía lo que quería, pero sí lo que no quería. Y ellos respetaron en todo momento que yo marcara la distancia, que yo marcara los ritmos. Ellos me acogieron en la medida en que yo quería ser acogido. Y me fueron ganando. Y a partir de entonces empieza toda la historia franciscana, y eso es lo que se debe destacar primero del carisma franciscano, lo que llamamos habitualmente la fraternidad. Pero la palabra fraternidad, de tanto usarla, se puede gastar y hay que expresarla con formas diversas. Yo la expresaría como humanidad desnuda, humanismo desnudo, aprender a ser hombre de Jesucristo, aprender a permitir, a secundar la gracia que saque de ti lo mejor que tienes y lo que todavía no tienes pero se te da. Y que todo eso sea siempre lo que ofreces a los demás en cualquier encuentro y en cualquier situación. Podríamos dedicar un programa entero, y de hecho me parece una figura apasionante. Cuando en el jubileo del año 2000 preguntaron cuál el elenco de personas influyentes a lo largo del último milenio, uno de los que salió fue San Francisco de Asís. Probablemente porque había mucho votante italiano, pero sin duda ha sido uno de los personajes más influyentes de estos últimos 1000 años. Pero vamos a volver a Toledo, Fray Víctor. ¿Desde cuándo los franciscanos aquí en Toledo? Siglo XIII. Siglo XIII. El fenómeno de los mendicantes, dominicos y franciscanos, es inaudito. El crecimiento que tuvieron ambas órdenes en el siglo XIII, no existe otro precedente semejante en la historia de la Iglesia. Se diseminaron como pólvora encendida por todo el orbe conocido, y aquí, ya en el siglo XIII, el primer asentamiento fue en la ermita de la Bastida. Anda. Sí, una cosa que no es demasiado conocida. Allí donde pararon los huesos de los primeros frailes y bajaban a Toledo a pedir limosna y a predicar, y ahí comenzaron los avatares de los hermanos menores en Toledo.
¿Y al frente de San Juan de los Reyes, o por lo menos administrando aquello, o rigiendo aquello? En San Juan de los Reyes estamos prácticamente desde la construcción. De hecho, hombre, se nota la mano del cardenal Cisneros, confesor y consejero de la Reina, franciscano, de la reforma de Pedro Villacreces, que si mal no recuerdo, y que terminó siendo regente de las dos coronas de Castilla y Aragón a la muerte de los respectivos reyes. El templo presenta diversos signos franciscanos, el cordón franciscano, las 5 llagas de San Francisco. La mano franciscana estuvo a través de Cisneros muy presente y hemos estado allí, salvo periodos muy concretos como en las guerras napoleónicas o en la guerra civil, en que se nos expulsó con cajas destempladas, o la desamortización de Mendizábal. Salvo ese tiempo hemos estado prácticamente siempre. Han tenido recientemente la visita del arzobispo, ¿qué tal ha ido? Formidable. La gente estuvo encantada con la cercanía, la familiaridad, el buen humor de don Francisco. Y yo creo que don Francisco también estuvo encantado porque viendo así al arzobispo, que siempre parece por el cargo, parece una persona lejana, al verlo tan cercano la gente correspondió y todos le mostramos la realidad de nuestra vida parroquial tal cual es, pobrecita, porque es una parroquia pequeña, pero con alegría, con sencillez y con gratitud, y yo creo que él también estuvo a gusto con nosotros. Fue una maravilla de tiempo con él. En el imaginario colectivo, me refiero a los que no tienen un conocimiento muy preciso de cómo es la vida pastoral aquí en la ciudad. San Juan de los Reyes se asocia básicamente a las bodas. ¿Hay más vida pastoral, más allá de las bodas y de celebraciones un poco extraordinarias? ¿Hay más vida pastoral en San Juan de los Reyes, Fray Víctor? Hombre, las bodas, qué duda cabe que dan trabajo y complican un poquitín algunas cosas, pero por tener más de 100 bodas al año no se nos agotan ni las fuerzas ni el tiempo. Entonces hacemos alguna cosa más, además de las bodas. Además de las bodas y todo lo que significa la parroquia, con todos los grupos que tiene una parroquia, más o menos numerosos, en nuestro caso bastante menos que otras, pero a la hora de la verdad el trabajo es el mismo. Además de eso, pues somos capellanes de nuestras hermanas clarisas de Santa Isabel de los Reyes, de nuestras hermanas franciscanas de las terciarias, conocidas en Toledo, las de la Divina Pastora. Un fraile da clase en la Puebla. Otro fraile es asistente de 2 federaciones de contemplativas de Castilla. Yo soy, además de párroco, ecónomo de la comunidad y administrador del monumento. O sea, tenemos algunos tincladillos más, además de las bodas, que tampoco nos agotan el tiempo, porque siempre, cuanto mejor trabajes y mejor sepas colocar las ocupaciones, con mayor fluidez las haces y siempre puedes tratar de hacer algo más. ¿Cuántos son? Que se me ha olvidado antes preguntarle, ¿cuántos son ahora mismo en la comunidad? Además del guardián y del párroco, otros 3 más. Somos 5. Cuando yo llegué éramos 6. Falleció el bendito José Álvarez, que fue mi guardián en el año de noviciado, un hombre bueno donde los haya. Después Pedro Ruano enfermó gravemente, cuestiones de la edad y neurológicas, que se ha ido a otra casa donde se le puedan brindar los cuidados que necesitan, y ha venido un hermano nuevo, Fray Marcos. Bueno, nuevo, tiene 83 años, pero es nuevo que no estaba, me refiero. Sí. Y somos 5 ahora en la actualidad. De todas las actividades pastorales que se llevan a cabo, pues lo que dice, con humildad, no es precisamente una zona muy poblada la que tienen y con la humildad propia, da la impresión que se sienten especialmente orgullosos de Cáritas Parroquial y de un itinerario de jóvenes del que he tenido conocimiento recientemente y que me parece también muy singular. ¿Se sienten especialmente orgullosos de su Cáritas Parroquial? Orgullosos no es la palabra, porque por mucho que queramos hacer cualquier cristiano por los más desfavorecidos, es un acto de justicia. El que crea que está generando méritos está un poquito equivocado. Nos debemos a la gente en general. Tenemos la gracia, la fortuna, el privilegio de conocer a Jesucristo, de vivir nuestra vida codo con Él, y ese gozo, esa libertad se debe manifestar en esa búsqueda de justicia, a través de Cáritas Parroquial o a través de la propia vida como cristiano singular o de la forma que fuere. Entonces, tenemos un proyecto de Cáritas Parroquial muy profesionalizado, con una trabajadora social contratada a jornada completa al frente. Qué bien. Tenemos un equipo
muy generoso de voluntarios que están coordinados por esa trabajadora social. Tenemos un protocolo de actuación muy profesionalizado que huye del tradicional asistencialismo del que se nos suele acusar por inquina o ignorancia. Orgulloso no, satisfecho tampoco, agradecido. Agradecido. Y además, como mencionaba antes, un itinerario de formación de jóvenes o un itinerario de crecimiento en la fe para jóvenes, del que yo el primer conocimiento que tuve era que tenía nombres eminentemente franciscanos, Porciúncula, Francesco, San Damiano y cosas de estas. ¿Qué es ¿Quién propone este itinerario? ¿Qué pretende este itinerario? Nosotros en el 2015 nos unimos 7 entidades ibéricas en una sola provincia. Entonces ahora la provincia de la Inmaculada, que es a la que pertenecemos, se extiende desde los Pirineos a las Canarias. Hemos creado un monstruo, unas dimensiones. El pobre provincial, cada vez que tiene que hacer la visita canónica a todas las casas, tiene que alimentarse a base de ginseng y complementos de vitaminas porque es agotador. Entonces, son muchas diócesis en las que estamos, muchas realidades diversas, sí, somos todos muy semejantes, pero tenemos una pluralidad importante a lo largo de ese territorio. Pero tenemos, respetando la particularidad de cada lugar, tenemos un solo proyecto de pastoral juvenil, el proyecto Paz y Bien, con unas mismas etapas, con unos mismos símbolos, unas mismas catequesis, que son unas catequesis que deben impartirse en cada nivel, en cada año, dentro de lo que en esa diócesis está establecido que se debe tratar. Ajá, sí. O sea, no es una catequesis, un plan de catequesis alternativo, sino que cada parroquia de las 33 que tenemos, si mal no recuerdo, cada parroquia es una parroquia diocesana, porque pertenece a esa diócesis, y el pastor es el obispo, el que marca la pauta es el obispo. Entonces, esa parroquia debe, como cualquier otra en esa diócesis, adecuarse a ese programa diocesano, en el que nosotros además introducimos esa singularidad franciscana. Y aquí tienen unos grupitos configurados, por lo que me da la impresión. En el WhatsApp de la mesa de pastoral juvenil de la ciudad, pues aparecen representantes. ¿Cuánta gente tienen ahí más o menos? Pues ahora mismo el tema numérico en San Juan de los Reyes siempre es muy, no sé si decir humilde o pobre de solemnidad. Somos una parroquia pequeña, tenemos un censo de 1.710 personas. Sí. Gran parte es el casco y gran parte la parte de los Cigarrales, que va desde el arroyo, desde el puente de la Degollada hasta Montesión, que es una zona poco poblada. Sí. Entonces, nuestros números siempre son pequeños, pero esto empezó con 12, con el Señor y con 12, y sigue dando guerra, por lo cual el número es relativo. Fenomenal. Otra cosa de lo que no se habla mucho es de su pequeño centro parroquial, donde tradicionalmente, aunque no es del todo conocido, pues acogían, según disponibilidad, pues algunos grupos, ¿no? Ese pequeño centro, los salones que tienen en la cornisa ahí, ¿no? Tenemos, además de los salones parroquiales y de una cripta que da buen servicio, que es una sala multidisciplinar, es una sala bastante versátil. Hicimos hace 6, 7 años, se construyó una casa para acogida de grupos, para acogida de jóvenes. Ha tenido bastante popularidad porque los exteriores que tenemos son excepcionales. Sí. La huerta de San Juan de los Reyes podría ser una atracción turística, con la cornisa a la orilla del Tajo, es una belleza. Entonces vienen muchísimos grupos de jóvenes de nuestra provincia y de jóvenes de otras casas de Toledo, de otras comunidades, de otras parroquias. Ahora con esta triste pandemia que nos complica tanto la existencia desde hace 2 años, pues se ha ido manteniendo abiertas según posibilidades, según ha ido oscilando también la situación pandémica, y en la actualidad, desde hace unos meses, se han vuelto a recibir grupos de nuestra provincia, pero no más. Excepcionalmente se acoge también a otros grupos, pero no se está, por prudencia, no se está dando rienda suelta a la acogida de grupos allí, porque todavía creemos que la prudencia sigue siendo la mejor vacuna. Y por ir acabando con el tema de presentar esta parroquia y esta comunidad, ¿cómo conviven en la necesaria vida de familia, de fraternidad, de una comunidad franciscana, un centro de atención pastoral, con su culto, sus grupos de formación, el ser un museo
Sí, un complejo monumental. El complejo monumental, ¿cómo convive todo esto? La gestión patrimonial, la gestión pastoral, la vida de familia, ¿cómo se lleva todo esto, Fray Víctor? Ante todo, con mucho cuidado. Es complejo, qué duda cabe. Nos complica un poquito la existencia. Hace, entre otras cosas, que la casa esté siempre abierta, pero físicamente abierta. Claro. Físicamente abierta, y entrando y saliendo gente continuamente. Pues hay que adaptarse, simplemente. Nosotros, los franciscanos, no tenemos ningún trabajo que sea específicamente nuestro. Los dominicos tienen el estudio de la teología y la predicación, los jesuitas siempre han estado en vanguardia misionera y también el tema de las universidades. Cada familia religiosa, digamos, tiene su especialidad. La nuestra es adaptarnos, llegar a un lugar y, en función de las necesidades y del perfil del lugar, ser allí lo que la gente necesite que seamos. Claro. Entonces, aquí nos toca adaptarnos a esa realidad como es San Juan de los Reyes, repartirnos los trabajos lo mejor posible y ir aprendiendo cada día a hacerlo mejor. Muy bien. Y en medio de todo esto, en medio de vivir en un museo, bueno, en un sitio muy museístico, de tratar de crecer en vida comunitaria, se les ocurre organizar, que era el motivo de esta entrevista, un mes por la mujer y de la mujer. ¿A quién se le ocurre esto, Fray Víctor Manuel? ¿Y por qué se os ocurre esto? Pues en el primer consejo parroquial que tuvimos en este curso, hubo alguien que comentó, hizo un comentario jovial, sencillo, sin ninguna doble intención, decir que siempre que había habido conferencias o retiros en San Juan de los Reyes, en estos últimos años, habían sido varones. Entonces, pues hombre, tiene una explicación desde el tema que para dar un retiro, pues claro que hay muchísimas mujeres capacitadas de sobra y con una experiencia de Dios que no tiene nada que envidiar a la de ningún varón para poder impartir esos retiros, pero es mucho más sencillo encontrar algún varón que no alguna mujer, al menos para mi agenda, para mi agenda personal. Vale. Pero recogí el guante y eso coincidió con el hecho de que a mí siempre que se celebra el 8 de marzo, en la Jornada Internacional por la Mujer, me da mucha rabia que se ve y que se escuche siempre a los mismos. Y entre otras cosas, los mismos lanzando soflamas contra la Iglesia. Eso siempre me ha soliviantado un poquito bastante. Y como yo creo que hay que ser más proactivo que reactivo, se gastan menos fuerzas y se aprovechan mejor, creo que tenemos que anticiparnos, que la causa de la mujer y de la igualdad es un signo de los tiempos y que debemos dar un paso al frente y con iniciativa. Que se van a decir muchas cosas el 8 de marzo, pero nosotros todo un mes antes habremos dicho, no nosotros, sino ese nosotros que son las mujeres que forman parte de nuestra comunidad y mujeres profesionalmente muy significativas y cristianamente muy comprometidas, son las que nos van a hablar de la realidad de la mujer en los ámbitos en los que ellas son especialistas. Entonces eligieron el formato de los sábados, 5 sábados me parece, sí. 5 sábados consecutivos. ¿A qué hora? ¿A las 8 de...? Después de la misa de 7, entonces por poner una hora fija a las 7:45. 7:45. Después de la misa vespertina, un encuentro que empieza el próximo día con una vigilia, ¿cuándo es? El día 5, el mes de la mujer es del 5 de febrero al 5 de marzo. Al 5 de marzo. El 5 de febrero comenzamos, como es una acción de iglesia, y pues empezamos con una vigilia de oración, una vigilia de oración contra la trata, porque 3 días después se celebra la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, que nació en el 1869, murió en el 1947, una religiosa sudanesa que fue esclavizada, tuvo 5 amos, que resulta doloroso simplemente pronunciar la expresión, sufrió lo incontable y cuanto mayor era el sufrimiento, mayor era su fe y su pureza de vida y su sencillez. Celebramos esa vigilia, después el día 8 celebraremos también a Santa Josefina y a partir de entonces se da paso a que la mujer nos dirija la palabra. Un elenco de primeros espadas a nivel nacional cada sábado que van a presentar a la mujer van a poner a la mujer desde distintas perspectivas, más sociológica, más desde los derechos, desde las tareas pastorales. ¿Cuál fue el criterio para elegir el elenco de ponentes? El elenco de ponentes fue mi agenda.
Es decir, ¿a qué personas puedo yo llegar a conocer que tenga yo una relación con ellas como para poder comprometerlas en algo así? Porque claro, son personas que están muy cotizadas. Sí. Son personas, pues María José trabaja en el Observatorio Mundial de la Mujer, Consuelo fue fiscal general del Estado, es fiscal del Tribunal Supremo, preside una comisión importante del Tribunal de Jurisprudencia. Entonces, son personas a las que convocar es difícil, pero bueno, son personas con las que tengo una relación personal, una relación pastoral. Qué bien. Y pude hacerme un poquitín... Les pidió el favor. El niño bueno y por favor, y pedid que se os dará. Y ese fue el criterio. Después, Ana es la ministra de la Orden Franciscana Seglar en San Juan de los Reyes, en Toledo, y la conozco desde hace muchos años, tenemos una relación muy cordial, una relación fraterna, lógicamente. Y me faltaba alguien, entonces pregunté a un matrimonio de la parroquia si conocían a alguna mujer y me hablaron de Teresa, de la cuarta ponente, sí, que es una mujer ideal para hablarnos en este mes. Trabaja en el seminario de Toledo, es psicóloga, trabaja con el seminario de Oviedo, donde está nuestro hermano Fray Jesús Sanmontes, sí, como arzobispo, y trabaja en la oficina por la prevención, sí, de abusos sexuales en la Iglesia, lo cual era un filón de fichaje. Fenomenal. Bueno, pues invitamos desde aquí, más allá de que hagamos una promo y que lo promocionemos todo lo que podamos a lo largo de este mes de febrero, invitamos a todo el mundo a que... ¿Cómo pueden conseguir más información? ¿Dónde pueden encontrar el programa de intervinientes? En nuestra página web, parroquia.sanjuandelosreyes.org. En nuestra página web están los materiales que hemos distribuido, materiales de imprenta que hemos distribuido por parroquias, que distribuiremos ahora de manos de la Legión de María de San Juan de los Reyes por universidades y otros puntos neurálgicos. Pero en la página web es el sitio más fácil donde a un clic pues tienes acceso a esa información. Además de encontrar horarios de cultos, teléfonos de contacto y toda la información. Agenda de bodas. Agenda de bodas y todas las necesidades. Bueno, pues todos los servicios que presta la parroquia y la comunidad franciscana. Perfecto. Pues a falta de quedar otro día, Fray Víctor Manuel, para hablar un poco del franciscanismo, de qué hay más allá del hermano lobo y de tantas otras cosas, pues muchísimas gracias por haber querido darnos este momento y enhorabuena pues por todos estos esfuerzos. Gracias a vosotros, igualmente. La visita ad limina es la que todos los obispos católicos deben hacer cada 5 años a Roma. Quieren ser unos días de expresión de comunión eclesial, de encuentro con el sucesor de San Pedro, y ocasión para informar sobre la situación de diócesis que cada obispo tiene encomendada. Nuestros obispos, junto al resto de la provincia eclesiástica, han estado toda esta semana en la Ciudad Eterna cumpliendo con esta tarea, cuyo momento central tuvo lugar la mañana del viernes 28 con la audiencia del Papa Francisco. A lo largo de la semana han sido muchos los encuentros y visitas de nuestros obispos a las congregaciones y dicasterios que forman parte de la Curia romana. Encuentros muy positivos de los que el señor arzobispo de Toledo hace un buen balance. Ha sido altísimamente positiva el encuentro con las congregaciones, los dicasterios, con todos aquellos que ayudan al Papa en su labor universal. Ha sido un encuentro de mucha cordialidad, pero también de mucha ayuda mutua para poder, entre todos, trabajar en los grandes temas que nos afectan a todos los obispos. Durante la visita ad limina se trata de dar a conocer cómo son y cómo funcionan los diversos organismos que ayudan al Papa en el ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia universal. Cómo dar respuesta hoy al reto que tiene planteada la Iglesia, desde la familia, los jóvenes, la catequesis, tantas y tantas realidades, ¿no?, en las cuales está inserta nuestro mundo, la sociedad, y donde la Iglesia tiene que ser ahí realmente buena noticia. Hoy, último día de la visita ad limina, a las 10 de la mañana eran recibidos en audiencia por el Santo Padre. Cerca de 2 horas y media ha durado este encuentro con el Papa Francisco, en el que han podido escucharlo y dialogar de manera distendida sobre diferentes temas. Tras la comida en la Embajada de España, nuestros obispos han mantenido un encuentro esta tarde con los sacerdotes toledanos que estudian y trabajan en Roma. En la Iglesia Española de Santiago y Montserrat, el señor arzobispo de Toledo presidía esta tarde la Santa Misa.
Hoy ha concluido la visita cílmina de nuestros obispos, pero mañana, 29 de enero, está previsto que el señor arzobispo presida la Santa Misa en la fiesta del Beato Manuel Domingo y Sol, sacerdote español, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Allí don Francisco presidirá la Eucaristía como arzobispo patrono, que es de esta fundación. La Hermandad Obrera Acción Católica ha valorado la reforma laboral, pendiente, como saben, de aprobación parlamentaria, como un paso necesario para la modernización del mercado laboral que nos permita avanzar por la senda del bien común. La OAC lleva ya un tiempo recordándonos que la reforma va en una dirección positiva. Los cambios rompen con una tendencia profundamente negativa que venía afectando a la vida de las personas y a sus familias y que generaba desigualdad e inseguridad, lo que no es un asunto menor. Que es un acuerdo de país y, bueno, en principio no deberíamos de respetarlo. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva reforma laboral. Es la 17ª que entra en vigor vía decreto ley, cumpliendo así los plazos propuestos por la Unión Europea y que parte de un acuerdo de mínimos. El consenso alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno para aprobar esta reforma laboral ha sido valorado positivamente desde la Comisión de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. También otras cuestiones que se han abordado, como la pervivencia del convenio cuando no se firme uno nuevo o la preferencia del convenio del sector sobre el de la empresa, y otros aspectos fundamentales relacionados con la temporalidad del empleo. El intentar atajar la temporalidad de los contratos. Se va a reducir de forma significativa las modalidades de contrato y se va a favorecer la contratación indefinida, reduciendo el tiempo de trabajo continuado para que un trabajo temporal sea considerado indefinido. Sin embargo, también hay asuntos que han quedado pendientes en esta nueva legislación y que son importantes para la pastoral del trabajo, como la legislación sobre siniestralidad laboral o el desempleo juvenil, entre otros. No se toca, por ejemplo, el aspecto de la indemnización por despidos. Creo que no aborda de una forma radical el desempleo juvenil, así como creo que tampoco se pone ninguna llamada de atención a atajar la siniestralidad laboral y los accidentes de trabajo. Como señala la Conferencia Episcopal Española en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, la política económica debe estar al servicio del trabajo digno y la dignidad del trabajo. Aspectos como la temporalidad o la inestabilidad generan una precariedad que afectan a todos los ámbitos de la persona y la Iglesia tiene algo que decir. La Iglesia, cuando alza una voz sobre estos temas, no se posiciona a favor de un sector o de otro, aunque a veces lo tenga que hacer, porque a veces tienen razón uno, tiene razón otro. Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, este texto será debatido y con posibilidad de incorporar enmiendas en las Cortes. El pasado viernes se conmemoraba en el Seminario Mayor, sede de nuestros centros superiores de formación religiosa, la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de todos los que se dedican a la teología. A las 11 de la mañana, profesores y seminaristas asistieron a la tradicional celebración de la Eucaristía presidida por el doctor Fernández Jiménez, que a falta de algún prelado es la máxima autoridad académica. Tras la misa, el Instituto Teológico había programado, como siempre, una más que interesante sesión académica. Hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra la fiesta del patrono de los centros universitarios católicos, Santo Tomás de Aquino. Día de fiesta en nuestro Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María. El director del Instituto Teológico, don Francisco María Fernández Jiménez, ha presidido la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor. Sobre la figura de Santo Tomás, ha destacado en su homilía que el que ama la sabiduría lo deja todo por ella. La sabiduría no es para los inteligentes naturalmente, sino para todos. Y ni los inteligentes ni los que tienen menos luces pueden alcanzarla si no oran, si no son personas orantes. Santo Tomás de Aquino nos da precisamente ejemplo en esto. No separar el estudio de la oración ha sido el consejo de don Francisco María Fernández a los seminaristas, a ejemplo de Santo Tomás de Aquino,
el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Hay oraciones piadosas que son buenos recordar que Santo Tomás de Aquino recitaba con frecuencia. Una de ellas es: concederme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que espere con confianza en ti. El director del Instituto Superior de Teología San Ildefonso ha reconocido que la humildad forma parte de la fama de este fraile dominico del siglo XIII, doctor de la Iglesia. Y tras la celebración de la Santa Misa, el Salón de Actos ha acogido la conferencia sobre la época del emperador Felipe II y las llamadas disputas de Auxilis. Fue una época en la cual hubo un conflicto a propósito de un problema que hoy en día sigue siendo como muy extraño, muy difícil de entender. Pensar un Dios omnipotente, pero a la vez los seres humanos libres. ¿Y cómo puede ser que nosotros, que somos libres y decidimos nuestra historia, a la vez estemos bajo los ojos de un Dios que lo sabe todo, que conoce incluso el futuro? El profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso, don David Torrijos, ha sido el ponente en esta sesión académica. Este fin de semana nuestro seminario menor celebraba su segundo preseminario de este curso pastoral, ya en modo presencial, nada que ver con las limitaciones de años anteriores, junto con la tradicional jornada de puertas abiertas para padres y familiares. Se trata de una oportunidad que se brinda a los niños desde cuarto de primaria y para todo el ciclo de la ESO, gracias a la cual se puede conocer mejor el seminario, convivir con los seminaristas y plantearse la vocación que Dios tal vez tenga para ellos. Desde hace más de 10 años, el Seminario Menor de Toledo celebra 3 convivencias, una por trimestre, a lo largo del curso escolar. Son los preseminarios, convivencias de fin de semana con los seminaristas que allí se están formando con el objetivo de dar a conocer cómo es el día a día en el seminario. Consiste en que estos chicos vienen un fin de semana a compartir la vida de los seminaristas, el horario, la oración, la misa, los estudios, los deportes, incluso los paseos por Toledo. Queremos que sea pues, unos días de encuentro. Y el domingo el Seminario Menor abrirá sus puertas para recibir a las familias, una jornada algo más sencilla que otros años, atendiendo a la actual situación sociosanitaria. Vamos a enseñar el seminario en pequeños grupos a las familias de los preseminaristas y alguna otra que pueda venir, pero no va a ser pues como otras veces, ¿no? Que invitábamos incluso a amigas, a toda la gente que venía. Este año pues va a ser simplemente participar en la Santa Misa y luego hacer como una pequeña ruta por algunos lugares del seminario. Un total de 12 chicos ingresan a partir de mañana en este centro para participar a lo largo del fin de semana en el preseminario. Hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana, que esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación, que es la que podemos ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene, que sean felices.